Buenas, ¿cómo andan? Espero que anden todos bien del otro lado. Gracias por estar. Hoy tenemos un nuevo programa, así que vamos a compartir el libro de Lucas. Seguimos compartiendo el libro de Lucas. Vamos a ver otro pasaje interesante que vamos a poder compartir y debatir entre nosotros. Así que del otro lado también esperamos sus comentarios abajo, que puedan también poner sus dudas y todo aquello que quieran saber, ¿no? Junto con nosotros. Así que por eso gracias por estar del otro lado. Y como le estamos diciendo, vamos a ver el libro de Lucas, capítulo 18, del versículo 18 al 30, y vamos a ver de qué es lo que Dios nos va a hablar hoy, ¿no? Y que Jesús es el protagonista, así que Él va a ser el que nos hable, y bueno, vamos a charlar un poquito de lo que hoy vamos a leer y a compartir. Así que arranco leyendo los primeros dos versículos y ahí empieza todo lo que va a ir fluyendo en la mesa. ¿Bien? Y dice así, versículos 18 y 19. Dice, un hombre principal le preguntó, diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Bien, podemos ver que viene con una pregunta y también es interesante lo que está planteando, y por eso podemos ver y qué es lo que estuvieron buscando también, ¿no? Y poder traer información y para compartir a raíz de estos versículos. Sí, lo que veo en particular es que hay relatos parecidos, ya sea en Mateo o en Marcos, y acá el único que nos pone estos jóvenes, nos pone que es su nombre principal. Y hay una pregunta que le hace a Jesús y dice, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y bueno, ya al decir qué haré, está buscando como algo que él puede hacer. Entonces no está entendiendo realmente cómo viene la vida eterna, porque está diciendo, bueno, yo puedo hacer algo por mí para tener la vida eterna, cuando sabemos que no es posible, que es por gracia. Y después sigue y le hace otra pregunta, dice, Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Y estamos acostumbrándonos a estas preguntas de Jesús que nos dejan pensando y decir, ¿por qué me está diciendo bueno? Y anteriormente veníamos hablando esto de que no es que le está diciendo, ¿por qué me dices maestro? Sino porque me decís bueno, ¿a qué me asociaste? Pues ninguno es bueno, sino Dios. Entonces, apuntar a quién era realmente bueno y apuntando a Dios en este caso. No sé, ¿qué más podemos...? Es interesante eso que tomás de que lo llama bueno, ¿no? Porque, bueno, Jesús dice, bueno solo es Dios, y pareciera que él se está desentendiendo de su deidad. Sabemos que Jesús es 100% hombre y 100% Dios, pero no es un texto que venga a aludir sobre eso, sino que está entendiendo que la persona le dice buen maestro o maestro bueno, quizás porque se desempeña de buena manera, porque es una buena persona, o sea Jesús, ¿no? Pero no lo ve a la deidad, no lo reconoce como justamente este Salvador. Entonces, eso es lo que a mí me llama la atención, porque él dice bueno, y pareciera que simplemente se está refiriendo a alguien. Jesús tiene cierto amor, ¿no? Dice en el relato de Marco, en el paralelo, que lo trata con cierto cariño y lo menciona que el único bueno es Dios, con esa intención de acercarlo y presentárselo a Dios, y de alguna manera también de él ser reconocido justamente como el Mesías. Hoy pensaba, ¿no? Que en esa época por ahí, y en esa época también pasa, por cuestión de amabilidad o de honor o de gentileza, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué lindo que estás hoy, ¿no? Y uno por costumbre, bueno, pero vos también estás linda, aunque a veces no es real, ¿no? Uno como que tiende a contestar de esa forma, y yo creo que cuando le dice bueno, es como que también es como él se siente, ¿no? Esta persona, no le dice bueno porque realmente esté evaluando, porque dice maestro bueno, no creo que lo esté evaluando como maestro bueno, medio pelo, o qué buen maestro, excelente maestro, sino que es como que él quiere ser llamado, ¿no? Como que quiere que le devuelva la gentileza, o como él se cree. Yo lo veía como por ese lado, lo entendía como esa costumbre, ¿no? Sí.
Está bueno, de decir eso, ¿no? Y vemos que Jesús con esta pregunta que le hace, ¿por qué me llamas bueno?, le contesta, ¿no? Ninguno es bueno, sino solo Dios. Como Jesús lo presenta a Dios sabiendo su corazón, que él no lo estaba reconociendo. Como Jesús sabía también, ¿no?, a dónde ir con sus palabras, Claro. hacia este corazón que no lo estaba reconociendo, como decíamos. Sí. Sí, por eso vamos a continuar con el versículo 20 y dice así, ¿no? Dice, los mandamientos, sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Wow. Una respuesta a lo que también está sucediendo, ¿no? En porque es algo literal. Bueno, vamos a tomar literal porque es una historia relatada. Entonces también nos lleva a pensar en imaginarnos esta situación. Viene esa persona, que como bien decía Isa, en algunos paralelos, en otras versiones dice hombre o joven. Entonces también nos lleva a pensar cómo él era él. Entonces, cómo era él, esta persona. Y dice esta condición, era rica, y va Jesús y le dice, y le plantea esta situación. Y le dice, bueno, le da como halago, como decía Dani, lo halaga y tal vez buscaba esto que sea, que le devuelva el cumplido. Y viene una situación complicada. ¿Cómo explicamos esto? Sí. ¿Cómo vemos que podemos entrar en Bueno, Jesús le dice, después de esta pregunta, después de este dicho de él que era bueno, le dice los mandamientos sabes. Y empieza a enumerarle los mandamientos y en las referencias vemos que toma eso. Entonces, donde están los relatos de los mandamientos. Y toma estos mandamientos que son dirigidos entre los hombres, porque ahí se dividen. No vamos a entrar en esta, pero tenemos una parte que es hacia Dios y otra parte hacia nosotros. Y va enumerando, bueno, le va diciendo, no alterarás, no matarás, no hurtarás, no irás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, pero le dice no codiciarás. Jesús ya sabía por dónde venía el mal de este joven, pero también la respuesta de él nos deja ver cómo está tu corazón. Dice, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Codiciar no está, pero hay cosas que también nosotros leyendo estamos viendo, bueno, este joven está creyendo que todo, bueno, para él era un hombre justo, era un hombre bueno, porque dice que todo. Y en el 22, como leía ahí recién, dice que aún te falta una cosa, vende todo, o sea, apuntar a que tiene que ser algo completo, no algo a media. Dice, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, ven y sígueme. La importancia era, ¿dónde estaba el corazón de ese joven? Claro. ¿Cuál era su Dios realmente? Lo que él poseía. Entonces, imagínense, o sea, la pregunta que le hace es, ¿puedo ganarme el cielo? Porque ¿qué le está diciendo? A ver, ¿cómo logro la vida eterna? A ver, ¿hay algún mérito para estar? ¿Qué puedo hacer para yo ganar el cielo? Y Jesús para heredar también. También. No se hereda la vida eterna. Es como, todo es por gracia. Y ahora Jesús lo va a ir repitiendo, le vaya a mostrar, pero él no lo va a poder. Porque todavía en tus ojos, ¿dónde están? En el galardón de la tierra. Ya no está mirando a los cielos, no está mirando que la vida eterna no pasa por lo que yo hago. Nosotros nos podemos esforzar, ser buenas personas, hacer buenas obras, pero ¿qué pasa? Nunca vamos a lograrlas. Y ahora lo vamos a ir viendo a medida que vamos leyendo. Yo sabes que pensaba también, cuando bueno, se le dice bueno, es una forma también de endulzarle, ¿no? De querer comprarle, ¿no? Como para que la respuesta sea un poco como rato, ¿no? Pero cuando le dice los mandamientos, como así decir, que no le dice realmente todos los mandamientos, pero son mandamientos que son visibles para uno mismo, ¿no? Por ejemplo, no adulterarás. Vos te puedes preguntar, ¿adulteré o no adulteré? ¿Cómo me doy cuenta? Y sabés, si engañaste a tu esposa, adulteraste, ¿no? O sea, listo. No matarás. ¿Cómo me doy cuenta si realmente maté o no maté? Son cosas que se pueden comprobar, ¿no? En cambio, cuando
lo hace y lo lleva a pensar en otra cosa también, ¿no? Como que los pone un poco a pensar en cosas que uno no puede ver. Y los lleva a examinarse. Como veíamos acá en el 22, cómo Jesús le dice que todo el mérito que el chabón tenía, ¿no? Sí. Que creía que ya era apto, aunque él entendía, ¿no? Que le faltaba una cosa, como un escalón, una pista parecería, por algo le preguntaba, ¿no? ¿Qué haré para heredar, no? Que le dice, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, ven y sígueme. O sea, entendemos que esto de vender todo no es literal, ¿no? Creo que no es despojarse de todo, sino esto que le hablaba era puntualmente para él, para esta persona, porque le estaba revelando qué es lo que había en su corazón, ¿no? Creo que Jesús siempre te lleva a eso, a revelar lo que hay en tu corazón. Tampoco está queriendo hacer una campaña para alimentar pobres o no sé cómo se dice hoy en día, ¿no? Pero un lugar donde vamos, donemos para los pobres. Tampoco lo lleva, me parece, como a ese extremo, sino da a mostrar también que hay un tesoro en el cielo, ¿no? De ven y seguirme. Los discípulos casi todos dejaron todo, pero el dejar todo creo como que se basa más en la confianza, no solo en posesiones, sino en aferrarse realmente a Jesús, digamos. Bueno, eso es lo que quería aportar, como que yo había entendido, bueno, y coincidíamos hablando entre todos, ¿no? Más o menos. Sí, a mí me gusta esa parte también porque, bueno, como decía, ¿no? Esto de revela el corazón, pero principalmente lo que está tratando de hacer es justamente quitar ese ídolo que es el dinero que tiene este joven, y le está haciendo entender a él mismo su debilidad y qué es lo que realmente se está interponiendo. O sea, Jesús no le dijo eso porque sí, sino que dijo, bueno, respondiendo a tu pregunta, ¿vos querés la vida eterna? Claro, sacate este ídolo, o sea, vendelo todo, en lo que vos tenés confianza, sacátelo, y después vení y seguime. Es el mismo llamado que le hace a los discípulos, ¿no? Pedro, se lo hace a Mateo, también, claro, y después también creo que a Felipe, le hace el mismo llamado en el libro de Juan. Entonces, potencialmente, quizás este joven rico pudo haber sido un apóstol, un discípulo de Jesús, ¿no? Pero el llamado fue verdadero, vení y seguime. Claro. También vemos que en otros pasajes, o sea, el problema no era con los ricos realmente. No, no. Porque hay muchos que no le pidió que se despojaran de todas las cosas, sino bueno, por eso entendemos que es puntualmente este caso por lo que había en el corazón de él, ¿no? O sea, eso quería aclarar porque si no es como que todos realmente parecería que Dios quisiera tu dinero, cuando realmente Dios no necesita nuestro dinero. Ahí quiere tu corazón. Él quiere nuestro corazón, ¿no? Como hacer ese hincapié porque se malinterpreta tanto y parece que cuanto menos tenés Dios, más te va a amar, y realmente no es real tampoco, ¿no? Es como que podamos entender eso y tener ese equilibrio. Si no, ¿qué hacemos con Abraham, con David, con los reyes, ¿no? Salomón, bueno, en realidad lo que Dios busca es esa prioridad, es ese lugar. Claro. La dependencia, la seguridad que esté en él, no en el dinero, en las cosas de este mundo. Esto, bueno, vemos en el versículo 23 la actitud, ¿no? Frente a las palabras de Jesús, que se puso muy triste, porque era muy rico, dice, ¿no? Entonces también yo pensaba, ¿qué tesoros que tengo en la tierra o qué pienso que son mis tesoros me entristece, ¿no? Cuando Dios me dice seguirme, cuando escucho su palabra, qué cosas me entristecen. Y que esto es lo que veníamos hablando también de ser discípulo, lo que implica seguirle, tener comunión con él, y qué cosas me entristecen acá y no estoy tomando como tesoro a Jesús o a Dios, y sí las cosas de este mundo, ¿no? Esa diferencia también, ¿no? No sé, estoy poniendo primero. ¿Qué estoy poniendo por Esto que hablaban de que era la idolatría, era que su Dios era la riqueza, lo que venimos viendo en programas anteriores. Claro. En este caso su Dios era todo lo que él tenía. Y Porque Dios tenía mucho. Claro. Claro, yo pienso también, como hablamos en los pasajes anteriores, que yo recordé, me acuerdo, esa persona que encontró un tesoro,
en un terreno vender todo. Claro. Y también de cómo venimos hablando y nos viene enseñando la palabra que nuestro corazón siempre va a donde está nuestro tesoro, ¿no? Y según qué pongamos como tesoro es donde va a estar nuestro corazón. Y yo creo que este muchacho, ¿no? Se puso triste por eso, porque es como que ya tomó la decisión. También nos enseña que seguir a Jesús hay que pagar un precio, ¿no? Y a veces ese precio parecería muy caro, ¿no? Porque nadie quiere dejarlo que Claro. es nuestro tesoro, ¿me entendés? Para algunos fue la familia, para otros es un hogar, para otros es una profesión, es a lo que le dedicamos más tiempo, ¿no? A lo que eso le revela un poco nuestro afán, lo que más queremos, ¿no? ¿Cuántos en otros pasajes veíamos que Dios le hizo esta invitación de seguirlo, Jesús, ¿no? Y dijeron, no, déjame que entierre primero a mi padre. Veíamos en los convidados de la boda, ¿no? Cuando le invitaron, no, me compré bueyes y los tengo que probar, decían, no, pero recién me casé. Muchas excusas, ¿no? Pero revelan nuestros tesoros, ¿no? Y sonaría como otras cosas más, pero Sí. realmente revela el corazón de este joven rico. Por eso también hace la invitación a lo que vas a seguir relatando, que acá toma protagonismo Jesús y hace este diálogo, ¿no? esta charla con esta persona. Y dice así, seguimos leyendo, y dice, al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riqueza, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues puede ser salvo? Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Wow, también no pone el énfasis en solamente la riqueza, sino que también está poniendo el énfasis cómo esa riqueza lo tiene este joven rico y cómo se nota también su prioridad, ¿no? Hay que ver también qué es lo que todo eso le genera a esta persona, que hoy lo podemos traer a nuestra vida, como decíamos hace un ratito. ¿Dónde está esa seguridad? ¿Dónde está ese tesoro para que yo reaccione de tal manera y que Jesús no tome el primer lugar? Como estábamos viendo y hacíamos esta pronunciación a la exclamación que hace Jesús, ¿no? Que dice, cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riqueza. Estábamos hablando que la riqueza no era el problema, sino que era cómo estaba su corazón, ¿no? El tesoro tenía en su corazón. Entonces, podemos ver que eso no era el problema, sino que eso traía tristeza. Porque lo que le había dicho en esta pregunta, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Y también a nosotros hoy en la actualidad, ¿qué tenemos que hacer y correr nuestro tesoro que habita en nuestro corazón para que Jesús entre a nuestra vida? Entonces, seguimos con el relato que dice, ¿no? Dice, y los que oyeron, esto dijeron. O sea, le entró la duda, entonces sí, depende, dejé todo, te sigo, estoy. Pero se plantea esa situación que viene de repente. ¿Sabes qué pensaba? Digo, esta gente, ¿qué creía? Que Dios no iba a ser rico. Jesús no va a ser rico. Seguramente. ¿No? Porque digo que Vos vas a cambiar la ahora, realidad. sí, es difícil la riqueza entrar. Entonces, Después, digo, nosotros que no vamos a tener plata, Señor. Claro. No nos va a por bendecir. eso es la pregunta, ¿no? Dice, ¿quién pues podrá ser salvo? ¿No? O sea, al choque de esta situación que se está generando, ¿no? Lo están viendo ellos, y entonces le entra esta pregunta. Entonces, si él, que tiene todo, que cumplió la ley, que está de 10, entonces ¿cómo vamos a hacer para nosotros? Por eso de este ejemplo tan extremo del ojo de la aguja y el camello, que por eso más tarde viene hablando, o sea, qué difícil. Claro. Con esto, la mataría. Entonces, ¿quién va a ser salvo?
Porque tenían esta concepción que él lo podía lograr por sus propios medios. Claro, ellos apoyan todo el tiempo en el cumplimiento de la ley, ¿no? Inclusive también de las costumbres que ellos se arman a partir de lo que supuestamente es una obediencia a la palabra. Y me llama la atención también que él se entristece simplemente. Y es muy distinto si esta persona se hubiera arrepentido. No, el reconocer que vos tenés algo delante no está mal. Vos te podés poner triste emocionalmente, pero no puedes crear tu respuesta en eso. Realmente, si vos no reconoces la necesidad de un Salvador como Jesús, no podés tener nunca un convencimiento y después seguirlo, ¿no? Como lo invitaba anteriormente. Entonces, su respuesta, digamos, en esta conversación hacia la invitación de Jesús fue simplemente notar su idolatría y apartarse. Sí, lo que yo quería decir acerca de esto era que también tenemos un paralelo en Marcos, lo podrás tener Carly también, en el 10:21, que es el mismo relato, pero nos deja ver otra parte, Marcos, otra perspectiva acerca de lo que está pasando, porque dice que el joven se entristeció cuando Jesús le dice todo esto, pero Marcos nos deja ver lo que acá dice en Marcos 10:21, entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme tomando tu cruz. Entonces conocía toda la situación del joven, conocía el corazón de Jesús y que no lo jugó. Yo sabía que no lo iba a seguir de esta manera, sino que lo iba a amar. Y lo observó atentamente y lo amó. Sí, por eso ahora va a aparecer un personaje, una persona, donde también nos hace ver esta parte, ¿no? de quién es. Y sigue diciendo así, dice, entonces Pedro dijo, he aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él dijo, de cierto os digo, que no hay nadie que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos, en el reino, por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero de la vida eterna. También vemos entonces cuál es nuestro tesoro, nuestra ganancia, nuestro favor también de seguirlo sin hacer, sin sentirnos divididos, sino realmente tomar una decisión y que esto que Jesús también nos ve. ¿Qué podemos decir también de eso? Sí, seguirlo y responder a ese llamado. Pedro era uno de los que había respondido. Este joven no respondió al llamado, es más, no lo estaba entendiendo. Pero también cuando remarcan el 29 y él le dijo, de cierto os digo, que no hay nadie que haya dejado casa, padre, o sea que ellos tenían alguna ganancia, aparte de haber dejado todo, él había respondido al llamado de Dios. Y a veces no es solamente dejar todo, sino esa prioridad que tenemos en la vida, pero por el reino de Dios. No está hablando siempre de personas puntuales, en este caso Pedro, me dice que decimos todo y no, es un llamado puntual para cada uno y eso nos lleva a examinarnos a ver cómo Dios y cómo respondemos a este llamado que tenemos delante de Dios. Y entender también de que Dios se ocupa de estas cosas, ¿no? De que si respondemos al llamado, Él se va a encargar de casa, de padres, de familiares, de sustento. Entonces también es importante ver este Dios que se ocupa, ¿no? De nuestras cosas mientras le seguimos, mientras hacemos su voluntad. Sí, también pensaba, nosotros, ¿cómo podemos cuidar todo? Realmente no tenemos la capacidad, ni siquiera fuimos recontra enseñados y muchas veces creemos que todo depende de nosotros, que si lo hacemos nosotros va a salir bien. Si cuido yo a mi hijo va a salir bien. Si yo cuido mi casa va a estar bien. Y realmente que no hay garantía en esta vida, en este mundo tan destruido, no hay nada seguro. Pero ¿qué está la seguridad? En entregárselo a Dios, porque nuestro no es nada y lo que venimos viendo es que no nos vamos a llevar nada de acá. Y poder confiar en Dios, no entregarle. También vemos que nuestros familiares no todos quieran seguir a Dios. Y estas cosas van a pasar. Pero también vemos que Jesús le ama. A esta persona la amó. Y nos da un consuelo. A veces a mí me genera esa esperanza, ¿no? Porque yo digo, yo amo a mi familia, ¿no? Y Dios nos lleva mal hasta a nuestros enemigos, ¿no?
pero a veces entender que uno cree que como yo lo amo no lo va a amar nadie, y realmente Dios nos muestra, ¿no? que Él ama más que nosotros podemos amar, y cómo no entregarle a Él que Él ama todas nuestras cosas, ¿no? Totalmente. Por eso pensaba en este versículo, ¿no? Que dice que Él dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Realmente nos da una apertura mental que también nosotros somos limitados en el contenido y en el texto, en el sentido de decir esto de que realmente para entenderlo más a Dios también tenemos que sumergirnos más en Él. Para esto, para que podamos entender esto que pareciera un secreto, que pareciera difícil, pero que Él Él tiene todo y para Él es posible cualquier situación. Eso que hablamos los familiares, nuestras cosas, nuestro entorno, también tiene que ver con esto de poder confiar, ¿no? La confianza. Eso también está bueno de poder Pensaba, compartir. por ejemplo, también en el caso de Pedro. Realmente Pedro no entendió. Yo creo que cuando le empezó a seguir tampoco creo que entendió. O realmente no se explica porque le pregunta o le dice con qué fin lo dice, ¿no? Pero yo creo que se trata de siempre se puede ver esa cara también, de que muchas veces no vamos a entender. O sea, lo que tenemos que tener claro es que nuestro intelecto es limitado. Que el plan de Dios siempre va a ser mejor que el nuestro, aunque nos parezca doloroso, aunque nos parezca que pasamos escasez, aunque nos parezca inseguro. Hay pasajes que dijo, los mando como ovejas en medio de lobos. Entonces, donde realmente, ¿cómo vamos a vivir? Realmente vamos a tener persecución, porque Él la tuvo también. Entonces también, como nos deja ver eso, ¿no? Que aunque no entendamos, lo importante es obedecer. No hay que entender. Quizás después se vaya revelando el plan de Dios a nuestra vida. A medida que obedezcamos, capaz que en su gracia Él nos muestre más cosas. Pero el reino eterno somos muy limitados, creo, como para entenderlo, ¿no? En su misericordia nos deja esto, ¿no? Pero realmente es como que más leo, menos entiendo, no sé, como no sé, si les falta lo predicado igual, ¿no? Pero cada vez nos damos cuenta que no cumplimos ninguno de los requisitos. Cada vez estamos más lejos de tener un mérito, como la pregunta, ¿no? ¿Quién puede? ¿Quién podrá, no? Y realmente vemos que es toda su gracia, ¿no? Tengamos posesión o no, dejemos o no, es obedecer, me parece. Sí, y también esto, ¿no? Que la imposibilidad de que un camello pase por ese ojo de aguja es un proverbio que también hace mención justamente a lo imposible. Es imposible por nuestros propios méritos, ¿no? El entrar al reino de Dios, tiene que ver con reconocerlo a Jesús, de seguirlo, de obedecerlo y de estar presente continuamente buscando su voluntad. Esa es la idea de entrar al reino. Por eso Jesús en cierta manera contesta, según mi entender, la idea de que para el hombre es imposible, pero para Dios no es imposible, porque Él tiene el poder y también nos da el Espíritu Santo para que nosotros podamos empezar primeramente a reconocerlo, la necesidad, a ver lo impotente que justamente es este ídolo, esto que se lleva todo el tiempo de mi vida, pero también, sobre todo, de estar consciente de que necesitamos de la guía de Dios. Entonces, cuando empezamos a caminar de esa manera, inevitablemente el reino de los cielos ya está cerca y ya podemos estar entrando quizás en él aún sin saberlo. Vamos cerrando, gracias por estar del otro lado, por escucharnos. Como dijimos al principio, pueden dejar sus comentarios, sus mensajes, los vamos a estar mirando. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Queremos ser sinceros al compartir la palabra de Dios. Queremos que realmente Él está hablando a través de nuestra vida también y que lo tenemos que poner en práctica y que también esto nos va a ayudar a ser mejores cristianos y para también darle una mano a aquel que necesita. Así que, bueno, gracias por poder compartir lo que salió de su corazón, de lo que pudieron investigar. Así que nos vemos pronto. Sí, Cristo. Adelante.